bienvenidos a nuestra sesión mensual. Es un placer tenerlos en línea y bueno, pues sin detenernos, por favor, doctor Omar, adelante. Buenas noches, amigos. Muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Les doy la bienvenida a nuestra quinta sesión mensual. Espero que se encuentren muy bien. Recuerden, cuídense mucho, hay que cuidarnos mucho en esta época. Nosotros en AMEC seguimos trabajando para llevar a cabo todos los compromisos que tenemos con ustedes. Seguimos trabajando para poder llevar a cabo ecos endoscópicos internacionales y nuestra reunión nacional en septiembre. En esta ocasión tenemos el honor de tener la presencia de un ponente internacional que nos impartirá una plática muy interesante. Regresamos con el doctor Andrés Hernández para que nos dé la presentación de nuestros coordinadores. Gracias, doctor Omar. Y bueno, pues nuevamente bienvenidos y pues tenemos el honor en esta ocasión, doctor Rodrigo Soto Solís y Enrique Murcio, van a ser nuestros coordinadores de la sesión y pues bueno, adelante, los dejo a ustedes a cargo de la sesión y nos estamos viendo. Bienvenidos a todos. Buenas noches a todos. Pues es también para mí un gran honor presentar al doctor Carlos Robles Medranda. Como todos ustedes saben, él es una de las autoridades internacionales en endoscopía y en ecoendoscopía. Tiene una larga trayectoria que incluye formación en Francia y actualmente es el director del Instituto Ecuatoriano de Enfermedades Digestivas. Doctor Robles Medranda, saludos hasta Guayaquil y muchas gracias por aceptar la invitación y por la sesión que nos va a dar. Hola. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero que durante la situación de la pandemia las situaciones comiencen a mejorar porque esperemos pronto ver la luz al final del túnel, como dicen por ahí. Pero bueno, para mí es un honor participar con ustedes y la verdad es que intentaré en los próximos minutos explicar un poco más sobre lo que es el ultrasonido endoscópico en oncología hoy en día. Es el tema de la charla. Mi disclosure, en realidad no tengo nada referente a la plática que voy a dar hoy día. Y para ser específico y directo, pues el ultrasonido endoscópico en oncología. Los puntos que vamos a tratar durante la charla son, primero, las indicaciones, 2, los avances y 3, la terapéutica. ¿Sí? Entonces, me voy a enfocar solo en estos 3 puntos. Es un poco extenso como tema, pero trataré de resumirlo ser lo más breve posible en cada una de las áreas que voy a hablar. Primero, en cuanto a las indicaciones, ¿verdad? Las indicaciones en oncología para el ultrasonido endoscópico, pues, están destinadas, uno, a la evaluación de lesiones malignas de la luz gastrointestinal, evaluación de tumores subepiteliales o submucosos y o extraluminales, en la evaluación de tumores biliopancreáticos, en la evaluación de los tumores mediastinales y también aplicaciones terapéuticas. En cuanto a las lesiones malignas de la luz gastrointestinal, sin duda es el método diagnóstico más preciso para determinar la invasión tumoral y su invasión ganglionar. Las lesiones a distancia, sin duda lo que es metástasis, deben de ser evaluadas como complemento por tomografía, resonancia y el PET scan, y son sin duda el método de elección. Significa que nuestros pacientes debemos arrancar siempre con estos exámenes para determinar si existe alguna metástasis y en caso de que no lo haya, pues empezar con un ultrasonido endoscópico. Y lo digo así porque en realidad es algo que en Latinoamérica aún no está tan difundido y definitivamente pues creo que aún hay mucho por recorrer y trabajar. En cuanto al diagnóstico y vigilancia, pues es importante para todas aquellas lesiones precursoras de cáncer y el cáncer propiamente dicho. Una de las grandes ventajas del ultrasonido endoscópico en las lesiones malignas de la luz gastrointestinal es que podemos tomar muestras celulares por PAF. Y ya no solo por PAF, sino también tomar biopsias dirigidas, ¿verdad? Por fine needle biopsy, como el término se utiliza actualmente.
Y esto nos va a ayudar no solo en lesiones de la pared, que en muchas ocasiones son extremadamente difíciles, sino también en linfonodos. Y aplicaciones terapéuticas en algunas de ellas. En indicaciones, pues tenemos el esófago de Barrett con displasia de alto grado o cáncer in situ, el cáncer de esófago como tal, el cáncer gástrico, los linfomas, las lesiones subepiteliales, el cáncer colorectal y o de la región anal. En cuanto a la clasificación de por ultrasonido endoscópico del TN, pues utilizamos pues esta clasificación en la cual, dependiendo de la capa que está invadiendo, esto quiere decir si invade la mucosa, la submucosa, la muscular o sobrepasa la muscular propia y o toca algún órgano adyacente, vamos a dividirlas de T1 a T4 como tal. Y en la presencia de linfonodos como tal, si es positivo o negativo. Perfecto. Entonces, Doctor como les Robles. hablaba, las minisondas pues aún se usan. Yo uso poco las minisondas, en realidad, porque los ultrasonidos endoscópicos actualmente electrónicos nos permiten ver muy bien las capas, pero creo que tiene su uso y tiene su utilidad en cierto tipo de patologías aún. En cuanto a las lesiones malignas de la luz gastrointestinal, la exactitud diagnóstica va para el T, la clasificación, significación, la invasión tumoral del 85 al 90% y para la invasión linfonodal del 75-80%, lo cual es superior a la tomografía. Y la exactitud diagnóstica de las minisondas para la invasión tumoral es del 92%. Y de la punción guiada por ultrasonido va del 80 al 92%. Hoy en día los resultados llegan hasta el 95% debido a que han cambiado los dispositivos que tenemos actualmente y podemos tener mejores resultados y mejores muestras. Esto ha llevado a un cambio en la conducta terapéutica en 30-50% de los casos, con disminución de la mortalidad y aumento de la sobrevida y disminución de los costos de $11.000 a $50.000. Estos son unos ejemplos nada más de lo que va a decir casos nuestros. El uno es un cáncer de esófago, un T2N1, como ustedes pueden ver claramente. ¿Verdad? Aquí hay una invasión nodal, no sé si pueden verlo en mi pantalla, la verdad es que yo me imagino que sí. Y en cuanto al cáncer gástrico, aquí hay una lesión, esto es un T3 N0. Ustedes ven aquí, esta es la muscular propia y hay una invasión de la lesión. Está invadiendo, pero no está, va a decir, está pasa la muscular propia, pero no invade ningún otro órgano. Podemos ver lesiones subepiteliales o submucosas, como ustedes pueden ver, lesiones como lipomas, ¿verdad? Que nacen en la segunda capa, son hiperocogénicos o quistes esofágicos como tal, o lesiones estromales como estas. Solo por la utilidad, vamos a decir, la utilización en blanco y negro, significa el modo B, podemos diferenciar con estos criterios las lesiones subepiteliales, sobre todo para los tumores estromales, ¿verdad? Cuando las lesiones son heterogéneas, más de 3 centímetros, contornos irregulares, zonas heterogéneas como zonas líquidas o presencia de enopatías. Cuando tenemos tres criterios de valor predictivo positivo para un GIS del 100% con una sensibilidad del 91% y una especificidad del 80%, de acuerdo a una publicación realizada muchos años atrás por Laurent Palazzo de París. En cuanto a la evaluación bilopancreática, nos permite evaluar el cáncer de páncreas, los ampulomas y todos los tumores que están en la región bilopancreática. Y cuando yo hablo de todos los tumores, incluyo a los tumores de la vía biliar, y es importante tener esta situación muy clara porque nos permite no solo también determinar si esta lesión viene de la pared o no, sino también tomar una muestra de la pared, ¿verdad? Su exactitud diagnóstica es superior a la tomografía de la resonancia y la exactitud diagnóstica para invasión vascular va alrededor del 92%, versus la tomografía de 64%. Si bien es cierto, hoy en día contamos con tomógrafos que tienen más de 120 cordes y eso definitivamente ha mejorado muchísimo la evaluación de los estudios tomográficos en invasión vascular, pero ahí aún carecemos de estudios con estas nuevas tecnologías versus la ultrasonido endoscópico. Permite la toma de biopsias también guiadas con una sensibilidad del 91% y especificidad del 100% y un cambio en la conducta terapéutica también,
aumentando la sobrevida de muchos pacientes, disminuyendo la mortalidad. Significa que vamos a disminuir que muchos de estos pacientes terminen en una cirugía. Otras lesiones que podemos evaluar son los quistes pancreáticos, la coledocitis, litiasis de la vía biliar en los tumores intrapapilares mucinosos, y permite identificar tumores neuroendocrinos en el 40-60% de los casos, aunque hoy en día, con el uso de nuevas tecnologías o nuevos software, podemos determinar un poco más de casos en comparación al modo B como teníamos antiguamente. Simplemente algunos ejemplos de tumores pancreáticos, ¿verdad? Dilataciones del Wilson, como ustedes ven aquí, presencia de linfonodos, masas pancreáticas con invasión vascular. Todo esto pues lo podemos ver por ultrasonido endoscópico. En cuanto a la evaluación mediastinal, la tomografía es el método estándar en el diagnóstico de estas patologías, pero tiene una baja sensibilidad y especificidad para lesiones menores de 1 centímetro. Y es aquí donde el rol del ultrasonido endoscópico toma vamos a decir, una importancia. Si bien es cierto, el PET scanner es una excelente opción, pero tiene altos índices de falsos positivos, sobre todo cuando los pacientes tienen reacciones inflamatorias. Y debemos recordar que en toda tumoración, en la periferia de esta pueden ocurrir reacciones inflamatorias. Y esto es lo que podría llevar a unos falsos positivos o situaciones asociadas que no tienen nada que ver con tumores, y eso es lo que limita un poco la utilización del PET scanner, aunque considero que es una excelente herramienta. El ultrasonido en realidad viene a ser un método complementario, es una técnica segura, útil y costo efectiva, con una exactitud diagnóstica del 82%. Esto es simplemente para decir, un estudio publicado por Fisher Ravens en 2003, en donde comparó al PET scan, el ultrasonido y la tomografía, en donde el ultrasonido endoscópico demostró una mayor sensibilidad, ¿verdad? Con una exactitud diagnóstica también superior, ligeramente superior al PET scan, pero que donde más tenía un valores en el valor predictivo negativo. Y esto le da un mayor realce al ultrasonido, ¿verdad? La gran importancia es que podemos tomar la muestra directamente, y eso hace que definitivamente pues, sea un método superior complementario. Y lo digo así porque es importante determinar que son métodos complementarios. ¿Cuáles son los avances, verdad? Y no es lo mismo ver estas imágenes, es decir, que las que veíamos solo con la utilización del ultrasonido en blanco y negro. Y muchas veces una lesión pancreática, por ejemplo, podría ser extremadamente difícil determinar si se trata de una lesión maligna en un paciente joven sin pérdida de peso, por ejemplo, o en cierto grupo de pacientes donde no tenemos una exactitud diagnóstica debido a que el PAF no fue concluyente. Y es aquí donde la evolución del ultrasonido endoscópico en la parte diagnóstica ha tenido una vital importancia para aumentar su rendimiento diagnóstico. A su izquierda, a la izquierda de su pantalla, ustedes ven una elastografía. Yo la utilizo muchísimo porque realmente es gratis. Tiene una excelente sensibilidad y especificidad, tiene una exactitud diagnóstica de alrededor del 82%, significa que te incrementa un poco más lo que tú estás viendo. Y a su derecha tienen una imagen de una lesión pancreática, ¿verdad? Donde no tenemos una captación de contraste. Ustedes ven, aquí hay contraste, ¿verdad? Hay una hipercaptación. Cuando yo tengo una hipercaptación debería haber esto que estoy viendo aquí, pero aquí no hay captación de contraste. Entonces, yo puedo concluir que esta masa posiblemente se trata de un adenocarcinoma pancreático con una exactitud diagnóstica alrededor del 90%. Y la evolución del ultrasonido endoscópico ha sido un poco más allá de software. Lo que ustedes están viendo en su pantalla son imágenes de ultrasonido endoscópico a través de técnicas, utilizando técnicas a través de la aguja. Acaba de salir y que va a decir está en corrección, en proof, en realidad ya está por salir el full paper del primer metaanálisis de todo lo que les estoy hablando de tecnologías, que son nuevas tecnologías, que estamos hablando de tecnologías a través de la aguja, en donde incluyen uno de nuestros trabajos publicados el año pasado en el DDW. Y es un metaanálisis donde determina que efectivamente en la evaluación de quistes pancreáticos el ultrasonido endoscópico se queda extremadamente corto en comparación a estas nuevas tecnologías como son la pinza de biopsia Murray que ustedes están viendo aquí, ¿verdad?
esta pasa a través de una aguja de 19 gauge y podemos tomar biopsias de la pared y tener un estudio histológico como este, o ver con confocal, ¿verdad? Hay varias clasificaciones. Últimamente estuvimos participando en un multicéntrico para determinar nuevas características de las lesiones quísticas pancreáticas, y esto es la fibra óptica del Spyglass Legacy, que la pueden pasar, si aún tienen esta tecnología, pues la pueden utilizar y pasarla a través de la aguja. Yo todavía la tengo, y paso a través de la aguja y evalúo mis quistes pancreáticos. Am, y es así, pues, por ejemplo, esto de aquí, yo puedo determinar fácilmente que es un cistoadenoma seroso, ¿verdad? Hay un estudio publicado en 2015 por el doctor, el grupo de Kenneth Chang, donde la cistoscopía, ¿verdad? Nos permite analizar el contenido del quiste de la pared. Por ejemplo, los tumores intrapapilares mucinosos son de pared heterogénea, con proyecciones digitales intercaladas, con pared lisa, y también tenemos nubes de mucina, ¿verdad? No se ve exactamente igual a la imagen que nosotros vimos hace un momento, donde es completamente diferente, ¿verdad? Y esto nos ayuda sobre todo en macroquistes. Por ejemplo, las neoplasias quísticas mucinosas, ¿verdad? Son paredes lisas y no tienen casi vascularidad versus las cerosas, donde tienen vasos prominentes, ¿verdad? Y es lo que también vemos al confocal. Significa que podemos ver una imagen directa, una visión directa. Este es el estudio que les hablaba, del multicéntrico, en donde participamos desde Ecuador, ¿verdad? Y donde determinamos, pues, que definitivamente la utilización de la endomicroscopía confocal a través de la aguja, pues incrementamos el valor diagnóstico de lo que estábamos observando, el ultrasonido endoscópico por blanco y negro, por imagen blanco y negro. Eh, no solo corroborando lo que están hablando hoy en día los metaanálisis que están por salir. Esto hace unos años atrás yo hablaba sobre el futuro, pero en realidad hoy en día es el presente. Y hoy en día también tenemos evaluación o análisis genéticos, ¿verdad? De los líquidos, de las lesiones quísticas pancreáticas. Tenemos nuevos software que nos permiten determinar un análisis vascular, y posiblemente tenga en un futuro una un impacto en la terapia antioncogénica, ¿verdad? Imágenes 4D y realidad aumentada, que si bien es cierto aún no están disponibles para la venta, pero ya existen los prototipos, lo cual va a ayudar muchísimo a mejorar el rendimiento diagnóstico de ultrasonido endoscópico. Recuerden que somos humanos, tenemos, vamos a decir, criterios humanos, que tenemos una visualización óptica, pero que está correlacionada al conocimiento, y es aquí donde posiblemente la inteligencia artificial a futuro también cambie las perspectivas de todo lo que estamos viendo hoy en día en la parte diagnóstica ultrasonido endoscópico. En la parte terapéutica, hoy en día ya contamos con radiofrecuencia, con crioterapia, con drenajes y con terapias para inyectar o para colocar dentro de lesiones tumorales, ¿verdad? Entonces, hoy en día podemos evaluar el DNA a través del CARRAS, ¿verdad? Una mutación específica, sobre todo para lesiones mucinosas quísticas, con una especificidad del 98%. Y es importante tener en cuenta esta situación porque en realidad, ¿verdad? Si bien es cierto en Latinoamérica aún no está disponible, en Estados Unidos lo está, y no es un estudio costoso, es un estudio que está alrededor de $120, pero definitivamente va a cambiar mi conducta si yo determino si este paciente con esta lesión mucinosa debe ir a una cirugía o no. Hoy en día consideramos a todo paciente mucinoso como un paciente que va a terminar en un cáncer de páncreas, cuando eso no es real, porque realmente el 50% de ellos no termina en malignidad. Entonces, es posible que estemos operando de más a estos pacientes, y someter a un paciente a una lesión quística pancreática, sobre todo de cabeza de páncreas, a una noenopancreatectomía, tiene su riesgo de mortalidad, que puede llegar hasta el 20%. Entonces, utilizar una tecnología como la evaluación del DNA, yo no lo veo como una situación muy costosa o de locos, al menos no es mi apreciación, y creo que es el futuro, que todo este tipo de pacientes va a terminar siendo evaluado por su DNA. En cuanto a los resultados general, el problema
En cuanto a la elastosonografía, es que tiene, bueno, pues para masas pancreáticas tiene una exactitud diagnóstica del 85% y para los linfonodos una exactitud diagnóstica del 88%. El problema es que la evaluación cualitativa es muy subjetiva, significa que va a depender de cada ojo humano, y en cuanto a la parte cuantitativa existe variabilidad de acuerdo a los resultados publicados a lo largo del tiempo. Esto nada más para mostrarle lesiones que podemos ver, lesiones muy pequeñitas como estas. No sé si se está reproduciendo. Ok. Aquí, como ustedes ven, miren, una lesión completamente diferente, una lesión pequeña, ¿verdad? Pero que tiene una elastografía, ¿verdad? Completamente dura. Lo azul es duro y la diferencia con el tejido blando, que es la mucosa, que siempre tomo como padrón de referencia, pues tenemos un valor de 183. Significa esto en un estudio que estamos por publicar este año. Lo que significa es que si bien es cierto, disminuye la sensibilidad entre más alto el strength ratio, en cuanto a la elastografía, su especificidad es mayor para decir esta lesión es maligna. Y este paciente con una lesión pequeña fue operado y fue curado de un cáncer de páncreas, un cáncer de páncreas extremadamente pequeño. Estamos hablando de una lesión de 6.9 milímetros, lo cual cambia totalmente la conducta, así, totalmente el pronóstico de estos pacientes, ¿verdad? Y es extremadamente, tiene un valor importante, al menos yo lo utilizo muchísimo porque realmente pues cambia la conducta terapéutica en muchas ocasiones. Aquí un ejemplo de una lesión, ¿verdad? Esta es una paciente que tenía un CA19 no elevado y la encaminaron a nosotros para realizar un ultrasonido endoscópico, pensando en una masa pancreática que no se encontraba por tomografía, y en realidad lo que tenía era una lesión mediastinal. Ustedes ven esta lesión que está aquí, ¿verdad? Tenía este ganglio que estaba aquí, ¿verdad? Que no tenía una dureza tan alta, ¿verdad? A diferencia de esta lesión que estaba aquí, que también estaba en la zona mediastinal, y el resultado de esta lesión era un mesotelioma. Esto fue publicado en Endoscopic Ultrasound unos años atrás, así que lo pueden revisar. En cuanto al contraste, pues utilizamos agente de contraste. El que yo utilizo es el SonoView, existe el SonoSide, ah, pero no está disponible en todas partes en Latinoamérica, no sé si en México. En Brasil lo está, acá en Ecuador nosotros lo importamos directamente y en Estados Unidos aún no está aprobado, pero en Europa se utiliza muchísimo. ¿Cuál es el principio del contraste, verdad, como tal? Normalmente en un ultrasonido endoscópico normal, nosotros, esa imagen que nosotros vemos, no es una imagen en tiempo real, es una imagen reflejada, ¿verdad? Con el contraste, en realidad, lo que se hizo fue permitir al ultrasonido ver la imagen en tiempo real utilizando un índice mecánico bajo. Eso hizo cambiar va a decir, en cuanto a software, este cambio en el software permitió ver la microvasculatura, lo que antiguamente no lo podíamos ver. Y los primeros trabajos mostraban una exactitud diagnóstico del 88.5% basados en criterios de hiper, hipo o isocaptación para determinar masas pancreáticas benignas versus malignas. Y aquí un ejemplo, ¿ven? Esto es una masa pancreática, ¿verdad? Esto es un caso nuestro. Esto es una masa pancreática que no tiene una captación de contraste. Si ustedes ven, hay una captación en la periferia, aquí hay un vaso nutricio, pero si ustedes ven acá en el interior de la masa no hay. Y cuando lo veo en tiempo real, no lo hay. A diferencia, ¿verdad?, de otro tipo de lesiones que sí hay hipercaptación. Acá otro mismo ejemplo, otro ejemplo de un adenocarcinoma pancreático donde no hay captación de contraste. Esto es hipercaptación, lo que ustedes están viendo aquí arriba con mi mouse. Y aquí, por ejemplo, este es un paciente, ¿verdad?, que tenía una lesión, una masa pancreática, y ustedes ven cómo se prende como arbolito de Navidad. Esto es hipercaptación de contraste. Entonces, en este caso, si bien es cierto, era una masa heterogénea, tenía ciertas características adicionales como no había dilatación del ducto pancreático, era un paciente que tenía muchos linfonodos y que tenía esta masa pancreática hipercaptante, y lo cual nos hizo sospechar en un linfoma, y efectivamente se confirmó a la biopsia la presencia de un linfoma pancreático. Aquí, por ejemplo, esta es una lesión que la elastografía no mostraba, si bien es cierto, a la subjetiva parecía que no tenía, no era tan alta, ¿verdad? Pero ustedes van a ver aquí
hay una hipercaptación de contraste. Mire cómo se capta el contraste, ¿sí ve? ¿Da para ver? Sí, se está observando. Esto es un insulinoma. Entre otras aplicaciones, pues podemos ver engrosamiento de la pared vesicular y los pólipos, lesiones quísticas pancreáticas y tumores submucosos. Entonces podemos determinar si estas lesiones tienen, en este caso, por ejemplo, pues una lesión real, ¿verdad? Esto es un tumor dentro de una lesión quística pancreática que tenía que ser operado. En cuanto a los tumores estromales, podemos diferenciar los leiomiomas y lipomas que no tienen realce versus los tumores estromales, ¿verdad? Con una sensibilidad y especificidad del 100%. Y entonces la utilidad, hoy en día yo ya no funciono prácticamente, ¿verdad? Las lesiones subepiteliales. También podemos determinar si existe un riesgo de ser maligno o no esta lesión subepitelial, estos tumores estromales, y esto va a estar determinado por los vasos, ¿verdad? Si son calibrosos o no. Así como ustedes ven en estas imágenes, ¿verdad? Y aquí les voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Esto es una lesión subepitelial, un tumor estromal, pero ustedes ven, son vasos calibrosos que yo estoy viendo aquí, a la hipercaptación, y definitivamente este de aquí era un GIST con criterios de malignidad, no solo por contraste, sino por el tamaño, sino también por las otras características hipoecogénicas, irregular, etcétera, etcétera. Y a este paciente hacerle una punción me parecía un absurdo, sino es mandarlo directamente a una cirugía, economizándole al paciente un dinero bastante importante, porque una aguja de punción está alrededor de los $500 a $600, al menos acá en Ecuador, versus el contraste que está alrededor de $80. Aquí otra lesión subepitelial, pero esto es un leiomioma, no hay captación de contraste, miren. Y definitivamente es una herramienta extremadamente útil y lo que ha hecho que yo cambie completamente en mi accionar en cuanto a este tipo de lesiones, ¿verdad? Hoy en día ya contamos con la cuantificación, si bien es cierto, aún faltan estudios para evaluar cuánto nos puede ayudar esta cuantificación de la captación de contraste, significa cuál es el pico máximo. Ustedes ven, esto es un paciente nuestro, en donde podemos determinar que esto es un adenocarcinoma pancreático porque realmente no llega ni al 25% de captación de contraste, lo cual hace que haya bajísima cantidad de contraste captado y ya no estoy siendo subjetivo, sino objetivo. Dentro de los nuevos software también tenemos que van a salir en los años venideros, pues eh, es la determinación de las regiones de interés de la vascularidad evaluados por ultrasonido endoscópico, lo cual definitivamente va a cambiar muchísimo la metodología o la forma como vamos a trabajar con estos pacientes y posiblemente la punción vaya a ayudar simplemente a confirmar, pero básicamente el diagnóstico lo tendremos solo con la utilización de nuevo software en un futuro. Tenemos nuevas agujas, ¿verdad? Esto ya no es nuevo para ustedes, pues tenemos la Procore, que son agujas con diferentes estilos, como ustedes están viendo aquí, ¿verdad? Que ya nos permiten hacer en menos pases, tener una calidad de muestra mucho mejor y hacer una evaluación histológica y no citológica como antiguamente se lo hacía, ¿verdad? Estos son no son imágenes mías, son imágenes de los primeros estudios publicados con la utilización de la Procore, ¿verdad? Los primeros resultados publicados por Julio Iglesias García en 2011, pues muestran una exactitud diagnóstica del 90%. Los estudios comparativos posteriores, pues en realidad muestran una superioridad versus la aguja estándar. Y varios estudios multicéntricos. Este estudio multicéntrico publicado en DDW 2018 con 13 centros y 608 pacientes mostró pues definitivamente una mejoría en el rendimiento diagnóstico de la Procore, sobre todo la de 20 Gauge. No tengo ninguna relación comercial con Cook, ¿verdad? Por si acaso. Y versus la aguja estándar. El único pero que le veo a este estudio es que fue comparado con una aguja de 25 Gauge. Y en cuanto a los resultados en número de pases, pues no hubieron diferencias en los eventos adversos ni en la cantidad de
de muestra obtenida, ¿no? Esta fue nuestra primera experiencia con la aguja Adquire, ¿verdad? Como ustedes ven, la punta tiene una disposición completamente diferente, es un bisel diferente, tiene tres puntas y, el material de la aguja es totalmente diferente también. Eso hace que podamos tomar muestras como esta. Esta es una calidad de muestras y es extremadamente importante evaluar cuando hacemos una punción que tengamos este tipo de resultados en la muestra, ¿verdad? Porque esto me va a asegurar de que yo al menos voy a tener un 94-95% de evaluaciones histológicas. Significa el patólogo me va a decir que hay muestra suficiente y no solo eso, sino que hoy en día ya podemos hacer inmunohistoquímica, que es extremadamente importante para los oncólogos para determinar cuál es el tipo de tratamiento de nuestros pacientes, ¿verdad? En 2017, mi ex jefe, Bertrand Napoleón, publicó su primera serie con 54 lesiones sólidas. Una punción fue realizada en 93% de los casos con con un core histológico observado en el 95% y una exactitud diagnóstica del 85%, lo cual es bastante alto para la utilización de estas nuevas agujas. Finalmente, en cuanto a la terapéutica de lesiones pancreáticas, ¿cuál es el raciocinio de la ultrasonido endoscópico terapéutico? Es que es un acceso fácil y simple a través del tracto superior, por ejemplo. Podemos usar agujas para inyectar, para drenar, para colocar o para poner stents, por ejemplo. No va a haber scars, cicatrices, ¿verdad?, en los pacientes. Podemos disminuir la mortalidad, inclusive en riesgo de infección, una recuperación inmediata con menos hospitalización y es costo efectiva. Las personas que conocen, creo que son pocos mexicanos los que han estado en mi centro y la verdad es que, bueno, ha sido una suerte haberlo tenido. El doctor Peniche estuvo conmigo acá algún tiempo y él pues pudo ver que realmente la mayoría de nuestros pacientes no se quedan en el hospital. El 95 al 97% son evacuados y son enviados a casa después de una terapéutica, mismo siendo una terapéutica por ultrasonido endoscópico. Hoy en día podemos drenar, podemos inyectar, podemos matar tumores, podemos hacer terapias vasculares, ¿verdad? Y podemos hacer accesos, determinar accesos en caso de lesiones tumorales para poder continuar con tratamientos que antiguamente eran extremadamente difíciles o que requeríamos de una cirugía para hacerlo en conjunto con el ultrasonido endoscópico. En cuanto a los drenajes, voy a hablar directamente sobre los drenajes biliopancreáticos y su aplicación. Hoy en día podemos drenar el ducto pancreático, la vía biliar, a cualquier altura, dependiendo de dónde estemos localizados. En la pared del estómago, ¿verdad? Drenar la vesícula, o drenar la vía biliar o el ducto pancreático desde la porción duodenal también. Y entonces es anatómicamente factible y viable. Utilizamos agujas de 19 gauge estándar. Pueden usar la de 22 gauge, yo personalmente no la utilizo, pero tendrían que usar una guía extremadamente fina de 0.018 y la verdad es que no vale la pena. Podemos usar los cistóstomos, podemos usar balones de dilatación, prótesis plásticas o prótesis metálicas y utilizar siempre ultrasonidos endoscópicos terapéuticos, ¿no? Con canal de 3.8 y hoy día de 4.2, los que son de la casa comercial Pentax. Podemos usar prótesis plásticas, prótesis metálicas, prótesis como esta, que es la Nagi, que salió. Hoy contamos con la Spaxus, ¿verdad? Y el Hot Axius, que podemos hacer un solo tiempo, pues, y ya hay el Hot Spaxus también, que podemos tiene un cistóstomo en la punta y poder liberar la prótesis directamente. Esto es un ejemplo, un paciente con un colangiocarcinoma. Esto es una dilatación extremadamente importante. Estoy ubicado a nivel un poco debajo del cardias y ustedes pueden ver cómo podemos hacer un acceso aquí. Hacemos una colangiografía durante el procedimiento para ver, ustedes van a ver acá, no hay comunicación con la vía biliar, ¿verdad? Y lo que decidimos fue hacer un drenaje, ¿verdad? Hacia el estómago. Es una hepático gastrostomía. Como ustedes ven aquí, ponemos nuestro stent después de haber creado la fístula y lo liberamos aquí justo por debajo del cardias la prótesis, obteniendo un muy buen resultado, al menos en estos pacientes. Aquí un ejemplo de una
una coledocuantrostomía. En cuanto a los resultados, pues existen las técnicas de rendezvous, existen la técnica transmural. Yo hoy en día, la verdad es que la técnica rendezvous no me gusta mucho porque me hace tomar muchísimo tiempo cuando tenemos pues técnicas mucho más rápidas, ¿verdad? Los invito también a que participen en nuestro canal en YouTube, ahí tenemos muchísimos casos. Aquí les voy a mostrar un paciente con un tumor pancreático, ¿verdad? Que no podíamos hacer un drenaje, que fue encaminado hacia nosotros porque fue fallida la CEPRE de 2 ocasiones. Y ustedes ven la utilización de LAMPS, en este caso fue un Axios, ¿verdad? Un Hot Axios. Estamos uniendo la parte distal del colédoco hacia el bulbo, ¿verdad? Liberamos, ¿verdad? Voy a adelantar un poquito. Y ustedes ven aquí la liberación del Axios y es súper seguro, ¿sí? Y hoy en día cada vez más me gusta mucho más esta técnica porque definitivamente me permite, les voy a mostrar aquí, me permite ir más rápido. Miren aquí, con el endoscopio estoy aspirando y ya ustedes ven aire en la vía biliar, ¿verdad? La ventaja hoy en día, y verdad hay una gran discusión, es de que si tenemos un paciente con un cáncer pancreático o biliopancreático que definitivamente no va a ser resecado, pues hacer un drenaje es extremadamente mucho más rápido que hacerlo por la vía natural. Y posiblemente tenga una segunda ventaja que es la utilización de otro tipo de terapias como la crioterapia. Aquí ustedes ven el Axios, ¿ven? Están bien adosados sin ningún problema. Esto fue transmitido en vivo, ¿no? Los resultados publicados desde varios años atrás, ¿verdad? Muestran excelentes resultados. Dentro de ellos las complicaciones puede haber neumoperitoneo, hemorragia, ¿verdad? Pancreatitis o perforaciones, ¿verdad? Pero si bien es cierto, a medida que va avanzando uno en la técnica, pues se hace un poquito, es decir, la experticia aumenta y los riesgos disminuyen. Esto, pues, simplemente para mostrarles las complicaciones que podemos tener, ¿verdad? En este caso, yo estaba haciendo un drenaje y ¿qué pasó? Hubo una migración de la prótesis, miren. Esto fue en 2016 y yo sé que aquí había una migración, miren, aquí el líquido del contraste salió, ¿verdad? Pero la prótesis quedó en el colédoco. Estaba intentando hacer una coledocontrostomía y lo que hice fue atravesar el tumor, guiado por ultrasonido endoscópico y después pasar esto que ustedes están viendo aquí, que es un empujador de la prótesis Q, ¿verdad? Y recuperar la prótesis y transformar esto en una fuga biliar nada más, poniendo una segunda prótesis en el interior, ¿verdad? Podemos descomprimir el ducto pancreático, varias técnicas, rendezvous o técnica directa, ¿verdad? Con resultados excelentes que van del 81 al 92% y eventos adversos que van del 9 al 14%, incluyendo el sangrado, perforación y pancreatitis. Hoy en día también contamos con el drenaje de la vesícula, ¿verdad? Esto es un ejemplo, esto es un paciente con un cáncer de páncreas, con invasión, que fue encaminado o que ingresó por una colecistitis y definitivamente no lo iban a resecar los cirujanos y fue encaminado hacia nosotros para un drenaje de vesícula, ¿verdad? Como ustedes están viendo aquí. Tenía pus en la vesícula y esto es lo que yo llamaría worrisome futures dentro de la vesícula, ¿verdad? Cuando ustedes ven la salida de pus, cuando ustedes ven ese contenido, sin duda ese paciente tiene una colecistitis tiene pus dentro de la vesícula y en cualquier momento, si no ha tenido una colecistitis, va a terminar haciéndola, ¿verdad? Los resultados técnicos son del 100%, funcionales del 91.7%. Esta es la serie de ITOI, la primera serie publicada, con eventos adversos de 16%, incluyendo peritonitis y una disfunción del stent en 8.3% por invasión tumoral también. Esto fue un trabajo que presentamos recientemente en 2020, que es el drenaje profiláctico de la vesícula en tumores irresecables biliopancreáticos con invasión del ducto cístico. Cuando tengan invasión del ducto cístico, definitivamente pues previene el desarrollo de colecistitis después de la colocación del drenaje vesicular guiado por ultrasonido endoscópico. He hecho un ejemplo, ¿verdad? Un caso en vivo que nos tocó transmitir. Me gustó traerlo, ¿verdad? De nuestro canal, porque era un paciente que en realidad venía por un colangiocarcinoma. Y como ustedes ven, hicimos aquí un spyglass, ¿verdad?
Y ustedes ven aquí la invasión, no hay cístico, y en realidad no lo hay. Solo para mostrarles, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue determinar por confocal, ¿verdad? Adicionalmente confirmamos por confocal que este paciente tenía un colangiocarcinoma. Aquí vemos las características del confocal. Aquí están los dark clumps, ¿verdad? El engrosamiento, ¿verdad? Y los vasos calibrosos que ustedes ven aquí, pues tenía 3 criterios y definitivamente era un paciente que tenía un colangiocarcinoma. Y lo que hicimos fue tomar biopsias, ¿verdad? La situación es que después de tomar biopsias, después de terminar la situación de este paciente, ah, como ustedes ven aquí, ¿ven? La extensión tumoral también. Lo que hicimos fue una radiofrecuencia en la vía biliar de este paciente, ¿verdad? Para tratar el tumor y colocamos unas prótesis plásticas, ¿verdad? Pero al final nos dimos cuenta que este paciente tenía una invasión del ducto. Miren, si ustedes ven la imagen aquí, el contraste no se llena la vesícula, pero este paciente tiene vesícula. Entonces, al final, sabíamos que este paciente tenía obstrucción del cístico, ¿verdad? Y durante la discusión en vivo, había gente argentina preguntando de por qué íbamos a drenar la vesícula. Y el resultado era este, miren, cuando puncionamos la vesícula, este paciente tenía pus en su vesícula. Este paciente iba a terminar con una colecistitis, él entró con fiebre, tenía una colangitis, sí es cierto, pero también tenía una colecistitis enmascarada, ¿verdad? Y tenía pues múltiples cálculos. Y lo que hicimos fue un drenaje de la vesícula de manera profiláctica y el paciente continúa en tratamiento hoy en día, después, y está permeable su vía biliar, ¿verdad? Después del tratamiento que hicimos. Entonces el paciente quedó con un drenaje, va a decir, con 2 stents plásticos, como ustedes ven aquí, ¿verdad? Un drenaje de su vesícula y bueno, y continúa vivo. Esto es lo mismo, perdón. Hoy en día también, ya estoy en mis últimos slides. Esta fue la primera técnica terapéutica que es el bloqueo y la neurolisis del plexo celíaco, ¿verdad? Esto es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo hacerlo. Aquí hay una invasión linfonodal, ustedes ven aquí el ganglio, esto es el tronco celíaco. Esta paciente tenía una cantidad de dolor excesiva. Hoy en día lo hacemos más rutinariamente en nuestros pacientes. Si el paciente tiene dolor, hacemos una neurolisis. Los estudios demuestran también que la neurolisis hecha, ¿verdad?, de manera más rápida, significa antes de la aparición del dolor de los pacientes, tiene una mejor respuesta a largo plazo en los pacientes con tumores pancreáticos. En la pancreatitis crónica los resultados son un poco menor, pero también podemos tener buenos resultados. Hoy en día podemos hacer terapia fotodinámica, radiofrecuencia, fiducia, brachioterapia y terapia antiocogénica, inyectando, ¿verdad?, en los quistes pancreáticos, alcohol o paclitaxel o la combinación de los dos, ¿verdad? Con un suceso técnico del 50 al 100%. Hoy en día también ya contamos con la radiofrecuencia, ¿verdad? Los resultados son bastante interesantes, sobre todo en los tumores neuroendocrinos, donde posiblemente tenga un rol mayor a las lesiones sólidas. Aquí les estoy mostrando que en muchas ocasiones terminamos haciendo terapia combinada y esto significa, pues, aquí estoy aplicando una radiofrecuencia en un tumor irresecable, hay una invasión vascular, este es el tronco portoesplénico, esta es la vía biliar, como ustedes pueden ver aquí. Aquí lo que yo estoy haciendo es una radiofrecuencia, ¿verdad?, con crioterapia, significa una congelación con agua, ¿verdad? Lo cual disminuye el riesgo de pancreatitis. Entonces lo que hacemos es hacer varios puntos, ¿verdad?, en diferentes zonas del tumor, y esto disminuye la masa tumoral a futuro, ¿verdad? Y lo que terminamos haciendo en este paciente, ¿verdad?, es que para seguir haciendo otras sesiones de radiofrecuencia, fue drenar la vía biliar, porque si ponemos un stent a través de la vía biliar natural, vamos a decir, por su mecanismo natural, por la papila transpapilar, nos iba a entorpecer la realización de una radiofrecuencia posterior, de una segunda sesión de radiofrecuencia. Entonces, como ustedes pueden ver aquí,
Hicimos un drenaje guiado por ultrasonido endoscópico. Si bien es cierto, no hay una gran dilatación, ustedes ven de la parte distal, eso no mide más allá de 2,5 cm, pero recuerden que la colocación de los LAMPs guiados a través de una guía, pues realmente es extremadamente fácil, es mucho más seguro. Aquí están ustedes viendo, estamos poniendo un hot axios, ¿verdad? Y aquí vemos el drenaje completo, final, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es un drenaje transvulvar en este caso, ¿verdad? Y esto simplemente nos va a ayudar para poder hacer en un futuro nuevas sesiones de radiofrecuencia. Hoy en día ya se puede hacer crioterapia también. Hay ciertos catéteres, aún no están a la venta disponibles, pero definitivamente van a salir poco a poco. Y finalmente, pues también podemos hacer accesos vamos a decir, en estómagos excluidos, sobre todo pacientes bariátricos, cuando tienen lesiones. El ultrasonido endoscópico nos permite hacer estos bypassar directamente para poder hacer un ERCP o otra técnica, o una técnica guiada por ultrasonido mismo. Esto lo publicó Michelle Cajale. En pacientes pues, con tumores pancreáticos también puede ser aplicado. En resumen, el ultrasonido endoscópico ha mejorado con el desarrollo de nuevas tecnologías, técnicas, agujas, mejorando la calidad de la evaluación de los pacientes en oncología, ¿verdad? Yo creo que el aporte mayor ha sido no solo en la parte diagnóstica, sino también en la toma de muestras histológicas, que hoy en día las podemos tener, sino también en la terapia. Significa hacer terapéutica guiadas al páncreas, eh, desarrollando nuevos materiales y técnicas, incluyendo tratamientos paliativos como la radiofrecuencia o la crioterapia, incluyendo los drenajes y la terapia de ablación. Son técnicas, una técnica seguras y que pueden hacer, decir, realizadas en un paso simple, ¿verdad? Disminuyendo la morbimortalidad de los pacientes. Y el futuro pues incluye nuevas modalidades de diagnóstico, esto incluye pues reconstrucciones y la inteligencia artificial sin duda que se viene para el ultrasonido endoscópico, lo cual va a mejorar no solo el diagnóstico, sino también la terapéutica a futuro y es prometedor. Bueno, muchísimas gracias. Simplemente invitarlos en agosto, posiblemente dependiendo de la pandemia, podamos realizar nuestra transmisión en vivo, porque el curso en vivo presencial posiblemente no vaya a poder ser, pero tal vez las transmisiones en línea sí. Invitarlos lo hacemos cada año en mayo y en agosto tenemos 2 eventos desde nuestro centro. Muchísimas gracias por su atención. Sí, muchas gracias, doctor Robles. Muchas gracias por una plática complicada. Afortunadamente creo que las aplicaciones del ultrasonido endoscópico han ido creciendo y migrando de lo diagnóstico, francamente, hacia lo terapéutico también. Sobre algunos temas de la plática y algunas cuestiones que hemos recibido por parte de la audiencia, a la cual quiero invitar a que nos haga llegar, por favor, sus preguntas a través de la plataforma donde estén conectados con nosotros y con mucho gusto se las haremos llegar al doctor Robles. Y bueno, una de ellas, empezando, tiene que ver con la elastografía. Nos presentó unas imágenes muy representativas sobre la utilidad de medir la rigidez de los tejidos para tratar de inferir si es amigo o enemigo. Sin embargo, como se ha visto, pues en la colangioscopía, donde tenemos una visión muy cercana a lo que estamos mayormente acostumbrados, a pesar de ello, pues muchos detractores dicen que tissue is the issue. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto de la elastografía sobre un posible sustituto hacia una biopsia o es solamente una guía elegante sobre cuál es el sitio a puncionar para tener la mayor precisión? Yo no creo que sea una guía elegante para determinar el sitio de la punción. Yo creo que la utilidad está en que si yo tengo el riesgo dependiendo de la experiencia de la persona que hace ultrasonido endoscópico, ¿verdad? De que entre el 5 al 10% de mis casos no tenga un rendimiento diagnóstico correcto, me va a permitir determinar si ese paciente tiene que ser guiado nuevamente a una segunda biopsia, ¿verdad? O
hacer más pases en caso de que yo esté utilizando rows. Significa utilizando un patólogo en sala. ¿Por qué? Porque la elasticidad, la dureza del tejido me va a determinar si efectivamente, si tiene va a ser una dureza extremadamente alta, la especificidad es muy alta para hacer un cáncer de páncreas. Entonces, eso va a determinar a que yo haga más pases o que no haga más pases, que tome más función o que no tome más función, o que tome una nueva biopsia o no. Yo no considero que sea una técnica elegante como tal, simplemente es una técnica complementaria. Es como decir, usar la tomografía y usar contraste. Entonces, ¿para qué usamos contraste en la tomografía? No deberíamos usarlo. Nos pregunta la doctora Alejandra Ochoa, ¿qué punto de corte utiliza usted para el strain radio y para el strain histogram cuando utiliza la elastografía? Me imagino que para malignidad, principalmente pancreática. Sí, para el strain ratio yo utilizo el punto de corte de 25. Tengo una buena sensibilidad y una especificidad aceptable. El problema de la elastografía es que a medida de que va aumentando la dureza, mejora la especificidad. Y eso está súper comprobado y es lo que vamos a mostrar en nuestro estudio. Por eso los trabajos no son iguales. Dependiendo si usted toma un punto de corte de 30 o de 50, su especificidad o su sensibilidad se va a ver afectada. En cuanto al strain histogram, me parece que es el más adecuado. ¿Sí? Es un solo punto de corte, generalmente por encima de 100 es normal, por encima de 50, en mi experiencia, de 50 a 100 es inflamatorio, y por debajo de 40 y de 50, pues la probabilidad de ser un cáncer de páncreas es bastante alta. Muy bien. Siguiendo un poco con el orden que tuvo en su plática, me impresionaron un poco las imágenes de la pancreatocistoscopía. Y aquí en la audiencia también nos preguntan que cómo pasa la guía de luz cuando utiliza el Legacy. Pues usted solo pasa la fibra. Es una Solo fibra, es es con la como fibra. es una fibra, solo pasas la fibra, ¿no? La pasas a través de la aguja 19. Muy bien. Es que Y puedes mover. recordábamos que el Legacy traía la guía de luz y aparte la fibra. Creo que por ahí fue la pregunta. Así es la fibra es la luz, ¿no? La parte, usted lo armaba que tenía la fibra, que era esa fibra de luz amarilla, y el resto era solo la parte mecánica, ¿no? Entonces solo utiliza la fibra de luz, y eso es todo, la pasas a través de la aguja 19. Muchas gracias, doctor Robles. Continuando transmitiéndole algunas de las inquietudes en la audiencia respecto a su plática, le compartimos una que nos hacen llegar sobre el drenaje de colecciones líquidas, donde utilice un dispositivo para colocar una prótesis de yuxtaposición luminal tipo Axios. ¿En cuánto tiempo habitualmente evalúa el retiro de la misma? Y la inquietud va respecto al trabajo del Grupo de Florida sobre la frecuencia de complicaciones que hicieron modificar su protocolo con este tipo de prótesis. Sí, primero que el trabajo del grupo de Florida, el de Cheyenne, fue hecho en pacientes con pseudoquistes. Nosotros estamos hablando de vía biliar. Estamos hablando de drenajes de vía biliar o de vesícula. En las lesiones quísticas pueden haber aneurismas que se pueden formar secundarios a la pancreatitis. Y el problema que tuvo Cheyenne es que posiblemente pues, no se evaluaron las lesiones vasculares bien a través de una tomografía. Yo no tengo la misma experiencia que él. Normalmente las retiro a los 2 meses si es que estamos hablando de una colección de un pseudoquiste pancreático. Pero si estoy hablando de una vía biliar o estoy hablando de la vesícula, se queda ahí hasta que el paciente muera. Es como dejar una prótesis en la vía biliar. El riesgo de que le des a un vaso o a una arteria es antes, no después. No va a haber esa fricción. Y su perspectiva era sobre el uso de una prótesis plástica doble cola de cochino para evitar la migración a veces no hablemos de stents que tienen sistema de campana como son los de J-Axios, pero con un stent biliar convencional que posiblemente es algo más disponible en nuestro medio.
Yo creo que es válido. El problema es que yo creo que cuando no se tiene una experiencia suficiente, el riesgo de complicarla es un poco mayor. Lo he visto hacer, yo no lo hago, no lo utilizo, porque si su stent queda bien posicionado, el riesgo de migrar es muy bajo. La complicación de la migración es cuando el stent no queda bien colocado. Lo que yo hago en esos casos es colocar un segundo stent por dentro del primer stent. En realidad quise abordar un poco más lo que era la técnica como tal, más no las complicaciones. Y he tenido complicaciones incluyendo poniendo axios. Me ha quedado corto el axios al momento de estirarlo por la posición o por la situación. Y lo que he terminado resolviendo es poner un segundo stent un poco más largo por dentro del mismo axios, ¿verdad? O en caso de un stent de vía biliar, ¿verdad? Que común y silvestre que utilices para drenar una vía biliar y te quedes corto, pues lo que haces es dejar la guía y colocar un segundo stent por ahí mismo. Entonces, el riesgo de migración cuando tienes una prótesis, siempre utiliza prótesis larga, va a ser mucho menor. Muchas gracias, doctor. Nos deja con muy buen sabor de boca estos drenajes de vesícula biliar. Tuvimos la oportunidad de ver también su trabajo en cuestión del drenaje profiláctico cuando está tomado el conducto cístico. ¿Usted piensa que nos debemos de relajar un poco las indicaciones, sobre todo en estos pacientes añosos y que no tienen como un buen perfil quirúrgico para drenarles una vesícula enferma, pus, lodo, piedras, en el contexto de incluso de enfermedad benigna? Bueno, yo lo uso. El grupo quirúrgico de mi hospital me encamina pacientes con problemas cardiológicos que no han podido ser operados, ¿verdad? Con contraindicaciones quirúrgicas y realmente es una técnica extremadamente rápida. Eso no te demora más de 5 minutos. Lo que sí he tenido como complicación es que sí, estos pacientes como van a tener una sobrevida mucho mayor que un tumor de páncreas, en esos casos sí hay que sacar el stent después de unos 4 meses o después de unos 2 meses que se haya fistulizado, ¿verdad? Sacas el axios y pones una prótesis cola de cerdo nada más para mantener la fístula abierta. Es la única recomendación que hago y los pacientes les va súper bien. Muchas gracias por esa respuesta. A mí me había tocado ver que el doctor Pérez Miranda la dejaba por un año y ya después de eso no les dejaba nada. Sí, Pérez Miranda tiene la mayor experiencia en pacientes con colecistitis crónica sin tumores pancreáticos, ¿verdad? Pero en la experiencia que yo he tenido es que algunos hacen úlceras, sobre todo cuando son transvulvares. Entonces, cuando es gástrico no es necesario, pero cuando es transvulvar, algunos pueden hacer la parte distal de la prótesis, terminan ulcerando y haciendo úlceras a los pacientes y eso les puede generar dolor. En esos casos, puedes retirar la prótesis y dejar una prótesis de cola de cerdo largo. No va a pasar nada, la fístula va a quedar permeable. Perfecto. Doctor Robles, otra pregunta de nuestra audiencia hacia ustedes sobre la pinza Murray que nos presentó para la toma de biopsia de algunas lesiones quísticas, particularmente cuando uno quiere obtener una buena cantidad de tejido y tener un diagnóstico histológico más preciso. Si nos puede platicar sobre su experiencia en cuanto al uso. Y bueno, pues también sabemos que estos dispositivos desechables, particularmente los ultrasonido endoscópico en nuestro medio, pues llegan a tener un precio que es difícil de alcanzar. Entonces nos hacen la pregunta sobre la experiencia que tiene usted y si cree que puede ser reutilizada. Este es un estudio, ¿verdad? Es un metaanálisis evaluando la pinza Murray. ¿Sí? Nosotros estamos aquí, 36 pacientes, ¿verdad? Los resultados, ¿verdad? De nuestra experiencia incrementa el diagnóstico en 6 veces más en comparación al modo B de ultrasonido endoscópico y incrementa por encima del 83% en cuanto al rendimiento diagnóstico utilizando esta tecnología. Si puede ser reutilizada, ¿verdad? No es lo recomendable.
y es lo que puedo decir referente a esto. Lo que yo creo es que son extremadamente caras en Latinoamérica es debido a su baja utilización. En mi caso, el precio no es tan caro porque nosotros utilizamos mucho. Tenemos una gran experiencia, más de 140 casos, ¿verdad? Que vamos a publicar ahora último. Esperamos mandar el paper pronto, ¿verdad? Pero más de 140 lesiones quísticas durante los últimos 3 años, ¿verdad? Lo cual, eso hace de que disminuya el precio de la pinza. Pero definitivamente la pinza Murray en Latinoamérica va a tener un gran impacto porque es mucho menos costosa que un confocal. Y posiblemente, pues, aporta casi igual al confocal. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que me gustaría hacerle, en cuestión de la neurolisis de ganglios celíacos para control del dolor, mucho se vino diciendo de si valía la pena hacerle la neurolisis propiamente hacia los ganglios, ¿no? No solamente a la zona celíaca. Y recientemente el grupo de la Mayo presentó algunos datos interesantes en cuanto a que esto pudiera disminuir la supervivencia global de los pacientes. No sé si tiene alguna experiencia con esto. Yo creo que el estudio de Mayo es muy interesante. Yo lo leí. Y ellos demostraban que aparentemente disminuía la sobrevida en los pacientes, la neurolisis. Estos pacientes al final van a terminar muriendo. Y si ustedes ven el estudio y lo analizamos críticamente, es una disminución, pero realmente pequeñísima en comparación al otro grupo, ¿verdad? En cuanto a calidad de vida, yo creo que el problema mayor es el dolor que siente el paciente, ¿verdad? La estratificación del paciente también es extremadamente importante, pero es posible que a futuro sea reemplazada esta neurolisis por la radiofrecuencia. Hay un trabajo publicado por Shayan Baradahulu que mejora muchísimo y que aparentemente, estadísticamente es superior, ¿verdad? La radiofrecuencia del tronco celíaco a la neurolisis. Es posible que esto sea el futuro, no lo sé, no sabría decirle a ciencia cierta, pero el estudio de la Mayo es un estudio realmente pues bastante bueno, me gusta y me parece interesante desde este punto de vista, ¿no? De la disminución de la sobrevida de los pacientes, pero habría que hacer otros estudios más para confirmar estos resultados, ¿no? Muchas gracias, doctor Robles. Nos hacen llegar una pregunta ligada un poco a la de la neurolisis, que me parece muy pertinente y complementaria a esto, es sobre cuándo considera pertinente hacer neurolisis del plexo celíaco, es decir, ¿existe como algún término de precoz, tardío o algún requisito para considerar que alguien sea candidato a una neurolisis? En mi centro nosotros evaluamos la escala de dolor del paciente a través de una escala visual analógica. El dolor celíaco es un dolor muy característico, es un dolor que se irradia hacia la espalda y que está localizado en el epigastrio, ¿verdad? Es como un dolor pancreático. ¿Qué es lo que hace que yo determine si voy a hacer una neurolisis o no? Uno, si existe este dolor, la presencia de este dolor definitivamente, aunque no veamos ganglio, lo más probable es que este paciente ya tenga invasión o metástasis al tronco celíaco que aún no se está formando como ganglio. Y es el momento de hacer un tratamiento por neurolisis. Sine qua non, si el paciente ya ha tenido dolor o tiene dolor constante, 24/7, que está localizado en el epigastrio, pues, y un tumor de páncreas, voy a hacer una neurolisis. Ese es el criterio que nosotros tenemos aquí como protocolo en nuestro centro. Y adicionalmente, pues hay que también evaluar, porque hay pacientes que pueden tener este dolor, pero es por compresión del ducto pancreático. Y en estos casos, en realidad, se van a lidiar solo con el drenaje del ducto pancreático. Entonces, es importante caracterizar la caracterización clínica del dolor para tomar la decisión de si va a ser una neurolisis o no, y debe hacerse inmediatamente durante el procedimiento de ultrasonido endoscópico. Significa, tomo una biopsia y por ahí mismo estoy haciendo una neurolisis, porque si no incrementaría los costos. Doctor, muchas gracias. La verdad es que toda esta parte de la utilidad de la econdoscopía en oncología es impresionante, no solo
lo diagnóstico, sino definitivamente a los que lo hacemos nos llama mucho la atención lo terapéutico. ¿Cuál es su experiencia en la realización de gastroenteroanastomosis en los pacientes que tienen obstrucción al flujo de salida? Solamente al flujo de salida gástrico, ¿solamente lo está utilizando para pacientes con cáncer de páncreas, duodeno o también ya para algunas indicaciones benignas? A ver, eso es una excelente pregunta. Yo tengo solo 3 casos hechos de gastroenteroanastomosis, ¿verdad? Y de los 3, 2 han sido benignos. ¿Ya? Y han sido por estenosis cáustica del píloro. Y es más, uno lo mandamos al europeo, pero infelizmente pues se canceló el europeo porque estaba bastante interesante porque el paciente tenía estenosis del esófago y tenía estenosis del píloro completa, o sea, no había píloro, en realidad no se lo veía. Yo creo que la gastroenteroanastomosis es una técnica difícil, sí es difícil, no es fácil, no es una técnica fácil. Yo hago muchas anastomosis virodigestivas y realmente hay que tener los tiempos claros. Creo que la técnica que publicó Mowen Kashab, si algún momento tienen la oportunidad de verlo, está también colgado en nuestro curso, en nuestro taller que hicimos hace un año, hace 2 años, con la ASGE, ¿verdad? Que lo hacemos todos los años. Mowen explicó muy bien su técnica y el secreto de la gastroenteroanastomosis está en la utilización de un antiespasmódico. Antes de colocar el líquido con contraste y azul de metileno y antes de hacer el corte con el Axios. ¿Sí? Pero es realmente una excelente técnica. Creo que en manos experimentadas ayuda muchísimo. Ratilab Kunda de Europa lo hace muchísimo, tiene una gran experiencia, creo que es uno de los que más experiencia tiene en esto. Y es lo que les podría decir, pero la gastroenteroanastomosis tiene un futuro bastante interesante, no solo en la aplicación oncológica, sino también en aplicaciones benignas y posiblemente en obesidad a futuro. Gracias, doctor. Doctor Robles, en la evaluación de los tumores pancreáticos me parece que es probable el escenario en que más nos enfrentemos para la realización de ultrasonido endoscópico. Sin embargo, también es cierto que en Latinoamérica existe cierta renuencia a enviar a los pacientes. ¿Qué opinión nos podría dar sobre cómo ha sido en su medio la permeación? Hacerlo en pacientes aún con lesiones que son potencialmente resecables. Es decir, si requieren ultra o que se operen directamente. No sé si entendí bien la pregunta, la voy a intentar repetir. Me preguntas sobre la utilización del ultrasonido endoscópico en un paciente que sea resecable. Significa seguir las guías. Es correcto. Yo creo que eso es algo que al menos a mí particularmente me toca enfrentar, donde el ultrasonido endoscópico, a pesar de venir recomendado por las diferentes guías en la evaluación de lesiones sólidas del páncreas, no siempre se practica porque dicen, bueno, pues si es resecable, pues vamos a operarlo directo, ¿no? Pero Lo que les puedo existen decir es ciertos que beneficios importantes y nos gustaría saber cómo ha cambia, sido su cambia la experiencia conducta. ya. Primero que Exacto. la tomografía no evalúa correctamente y vamos a ser sinceros, en Latinoamérica pocos centros tienen tomógrafos de más de 120 cortes. La gran mayoría, el 90% o el 85%, yo creo que el 90%, 90% de los tomógrafos en Latinoamérica son de 60 y pico cortes. Por lo tanto, usted con ultrasonido endoscópico va a cambiar la conducta en 7 de 10 casos. Es solo evaluar cuántos pacientes terminan abriendo y cerrando y cuál es la respuesta posterior a la cirugía en su propio centro. Esto es algo muy discutido porque las guías de la AGA, ciertas guías a nivel internacional recomiendan que si la lesión es resecable, ¿para qué hacer ultrasonido endoscópico si no vaya directo a una cirugía? Pero hay un artículo publicado por el doctor Dietrich en Gastrointestinal Endoscopy en 2015 que me gustaría que lo lean. El error diagnóstico en este grupo de pacientes al no hacer ultrasonido endoscópico es de casi el 40%.
Miento, 40 y pico de por ciento. Significa que sometimos a 40 y pico de por ciento de pacientes a una duodenopancreatectomía con riesgo de muerte en 20% de ellos. Es una locura. Significa que no tiene cabida. Sin duda, y bueno, Un diagnóstico histológico. No puede mandar a operar a un paciente mismo que usted lo sospeche, que tenga un cáncer de páncreas. Y aún, aunque sea resecable, tome una muestra. Es lo que yo estoy discutiendo. Yo no estoy diciendo que la elastografía va a reemplazar o que el contraste va a reemplazar, son complementarios. creo Porque yo, que efectivamente la cuestión conciliadora debe ser que el ultrasonido endoscópico es una herramienta que aporte y que suma, ¿no? No es que excluya. Creo que eso es algo que pues, es importante siempre dejarlo claro, y que además tenemos patologías que no es cáncer y que su manejo no es quirúrgico, y efectivamente, como bien lo dices, no es frecuente tener un centro altamente especializado en procedimiento tipo Whipple que tenga buenos desenlaces, y desde luego hacer un procedimiento de ese tipo innecesario es lo que uno más quiere evitar, ¿no? sí, lo que yo creo es que, va a decir, el ultrasonido endoscópico está subutilizado. Latinoamérica sigue mucho las guías. Y las guías a veces están mal escritas. Es más, yo veo cambios en las guías. Si ustedes leen la guía del 2011 versus la guía del 2001 versus la guía del 1990 y pico versus la guía de 2020, todas dicen cosas diferentes. Doctor, gracias por su respuesta. En nuestra audiencia nos preguntan acerca del uso de contraste armónico, si en su práctica lo utiliza primordialmente para neoplasia pancreática o también para lesiones subepiteliales. Para ambas. Es más, en lesiones subepiteliales, lo dije en mi charla, yo ya no uso punción. Es extremadamente claro, es como el agua. Y tiene la disponibilidad para estarlo usando de forma rutinaria en prácticamente todas sus lesiones, porque En acá el- tenemos el problema de que sí hay Sonoview, pero la mayoría de las consolas que tenemos en los hospitales que cuentan con el recurso del ultrasonido endoscópico no tienen el software para poder, o sea, poder traducir o transducir estas imágenes. Pero eso significa que hay que actualizarlos, significa que tiene Claro. que cambiar la consola. Porque, le explico, solo en agujas de punción, y no sé cuánto es el precio en México, pero aquí en Ecuador las agujas de punción, y eso que yo peleando, porque aquí hacemos casi, utilizamos entre 400 a 500 a 600 agujas por año, ¿verdad? Indistintamente, y eso que me economizo casi, no sé, un montón de lesiones subepiteliales que no las hago. Porque con el contraste, pues definitivamente si tiene una lesión gástrica, la mando a operar. Y ahí sí definitivamente digo, no, aquí cambió el ultrasonido endoscópico porque aquí yo estoy determinando que esta es una lesión que tiene que ser operada. Tiene más de 3 centímetros, tiene áreas hipocoénicas, tiene hipervascularidad con vasos irregulares y gruesos. Es un tumor estromal con características de malignidad y que tiene que ser operado. ¿Para qué le voy a hacer una punción? Claro. A veces los cirujanos no, aquí lo que me pasa a mí es que a veces los cirujanos no los quieren operar si no tienen la biopsia, lo cual es un poco más de política institucional. Ahora, ¿cuál es su experiencia con las agujas histológicas o estas core biopsy needle? En mi experiencia, las he cambiado prácticamente al uso para las lesiones sólidas, porque el costo no es mucho más alto y me parece que en realidad es una mucho mejor aguja para tomar verdaderamente una biopsia. En la práctica institucional no las uso siempre porque no la tenemos, pero básicamente es como la única limitante que yo le veo a estas nuevas agujas, a pesar de que hay estudios muy grandes de centros muy reconocidos donde prácticamente no muestran diferencia. Yo sí creo que, bueno, en lugares como Latinoamérica, que no tenemos esos volúmenes tan grandes, ni estos centros tan grandes, ni tan disponibles, sí que hacen la diferencia tanto para el ecoendoscopista como para el patólogo. Yo creo que es una cuestión de técnica. Ah, yo soy speaker para varias compañías, dentro de ellas Boston, ¿verdad? Que hace su aguja. Y
sé que mi jefe es muy serio, una persona, es decir, la persona que me formó es una persona extremadamente seria y sé que sus resultados son serios. Am, pero nosotros en 2004, durante el Congreso Panamericano, mostramos nuestra experiencia en más de 700 casos, donde obteníamos el core con una aguja estándar, haciendo 25 pases. Entonces, en realidad, el problema nuestro es la diseminación del ultrasonido y la mayor aplicabilidad del ultrasonido endoscópico. La realidad aquí en nuestro centro es de alrededor de 968 casos por año, a 1000 casos por año de ultrasonido endoscópico, de los cuales 400 a 500 son terapéuticos. Háblese de terapia vascular, gastroenteroanastomosis, anastomosis biliares, tratamientos de vesícula, etcétera, etcétera, etcétera. Y estadificación tenemos o toma de biopsias o radiofrecuencia ahora, pero es guiado hacia la terapéutica mucho más, casi el 50% de nuestros pacientes. Creo que en Latinoamérica está subutilizado el ultrasonido endoscópico. Y ese es hacia allá donde hay que trabajar más. Sí, yo quisiera complementar sus comentarios sobre las lesiones subepiteliales. Nosotros en nuestro centro publicamos nuestra experiencia sobre la aguja de punción en lesiones subepiteliales y nos dimos cuenta que en realidad es bastante mala. Obteníamos celularidad en el 60% de ellas y eso fue en más de 100 pacientes. Creo que eso habla de que probablemente sea un área donde haya que enfocarnos en buscar otras maneras de obtener el diagnóstico. La elastografía pues parece ser algo bueno, sin embargo, no todos tienen una forma de elastografía de alta calidad como para hacer esa discriminación. Y pues también algo que hemos hecho un poco es la incisión de las lesiones como un pequeño agujero, la técnica zinc, y nos ha permitido obtener tejido para inmunohistoquímica y tumores que uno juraría que es un GIST, pues resultan ser leiomiomas y punto, se acabó, no hay que hacerle nada más a ese tipo de lesiones, ¿no? Sí, lógico. Lo que digo es la diferencia de la utilización del contraste. No tienes que demorarte más tiempo. Metes contraste, captó la lesión, no la captó, es un leiomioma. Doctor, pues creo que tenemos solamente tiempo para una última pregunta. ¿Nos podría hablar un poco de esta aplicación de estos abordajes como una gastroenteroanastomosis en el área de la bariatría, que es lo que preguntan aquí en nuestra audiencia? En la parte bariátrica, Ajá. yo hablé eso que eso podría ser el futuro. De hecho, el hecho de bypasear el píloro, ¿verdad? Lo puede generar en una técnica a futuro. La situación es que tenemos que obstruir la región duodenal, la primera porción duodenal. Esto significa obstruir el píloro para que el alimento no pase por ahí, pase por el otro lado. Pues muchísimas gracias, doctor. Creo que ha sido una sesión de gran utilidad para todos. Les mandamos un abrazo fuerte hacia allá y esperamos que mejoren las condiciones de la pandemia. Sin duda esperamos conectarnos en agosto a su curso y sin duda si nos invita a su centro, creo que habremos más de uno que querramos estar por allá. Bueno, todos están invitados. Solo estamos esperando que esta pandemia se pueda terminar y que se abran las fronteras para poder volvernos a dar abrazos afectuosos entre todos, porque hoy en día estamos pues a 2 metros de distancia cada uno y la verdad es que en Latinoamérica se hace extremadamente difícil, porque estamos acostumbrados a estar en contacto siempre. Y esa es una gran diferencia entre Europa, Estados Unidos y nosotros, ¿verdad? Somos más afectuosos. Pero bueno, gracias por la invitación a ustedes, ¿verdad? Omar, Andrés, Enrique, Rodrigo, pues la verdad que ha sido un panel de discusión bastante importante. Espero haber aportado mucho con ultrasonido endoscópico y esto no es ciencia ficción, esto es aplicable. En realidad, alguna vez cuando estuvo aquí el doctor Peniche, que ustedes lo conocen muy bien, se reía porque me decía, no, no puedo creerlo, no puedo creer porque en realidad yo para mí el ultrasonido es todo. O sea,
créanme que lo uso, ya quiero usarlo para todo en realidad, porque su aplicabilidad tiene muchísimas aplicaciones hoy en día. Entonces, en realidad, si usted como centro tiene ultrasonido endoscópico, tiene que pensar en que la terapéutica es el futuro. Y la terapéutica por ultrasonido endoscópico bien hecha es muy eficaz. Créanme, mis pacientes son ambulatoriales, la mayoría de ellos. Muy pocos están hospitalizados y si están hospitalizados no se quedan hospitalizados por una terapéutica hecha por nosotros. Se queda hospitalizado porque está con una colangitis y necesita antibióticos intravenosos porque ya está hospitalizado. Más no por un drenaje, más no por una terapéutica por ultrasonido, que creo que es el futuro. Los invito a que vean el canal de YouTube. ¿Sí? Yo soy youtuber, como dicen mis hijos, y me encanta ser youtuber. ¿Sí? Creo que es muy interesante. La otra vez me escribió un médico de Turquía y me dijo, yo hice mi primer course viendo sus videos. Y en realidad yo explico paso a paso en los videos, por eso se demoran un poquito más, pero cuando usted lo ve en el día a día, la técnica es muy rápida. ¿Sí? Los invito a que vean el canal, es gratuito, ¿verdad? Para todo el mundo. Hay casos que están en inglés, hay casos que están en español. Y a ser parte de EndoClub. EndoClub es un club de endoscopía, no es patrocinado por nadie, es patrocinado por nosotros mismos. Es gratuito y reciben newsletters y revisiones mensuales de artículos súper interesantes, ¿verdad? Por el grupo de trabajo que está conmigo acá en Ecuador. Y el club tiene blog de discusión y tiene el canal de YouTube, así que pues vale la pena, no tiene ningún costo. Así que visítenos en pentaxcenter.com y inscríbanse de manera gratuita. Muchas gracias por la invitación y espero que también la pandemia mejore por allá en México. Muchísimas gracias, doctor Robles. Agradezco mucho la invitación de la mesa directiva y antes de pasar a los avisos con el doctor Andrés Santiago, quiero hacerles una cordial invitación a todos nuestros socios y las personas que nos siguen, justamente para participar con nosotros en generar información estadística que sea útil para todos los endoscopistas en esta época que estamos viviendo de COVID-19. Hemos diseñado una encuesta para tener de mejor manera cuáles son los puntos débiles, dónde trabajar, posibles puntos para hacer proyectos de investigación. A través de la asociación le hemos tratado de difundir por las diferentes plataformas, tanto la aplicación, Facebook, sus correos electrónicos y hacerles una atenta invitación para que nos brinden 5 minutos de su tiempo. Seguro obtendremos buenos datos para México y Latinoamérica. También tenemos la intención de extenderlo a la CIED. Y bueno, pues invitarlos a participar y agradecerle mucho al doctor Robles toda su aportación y de igual manera a la mesa directiva por considerarme para estar presente durante esta plática. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Chao. Sí, pues muchas gracias, Carlos, nuevamente por estar con nosotros. Es un placer y nos vemos en Vallarta. Y pues bueno, para seguir los avisos que tenemos de la asociación, tenemos en este mes 2 sesiones extraordinarias. Una va a ser relacionada a la preparación con videocápsula por la doctora Ileana Pangtay. Y la segunda sesión es el 28 de mayo. Va a estar coordinada por la doctora María Elena López Acosta. También recordarles que tenemos el descuento en nuestros cursos en línea, EndoCollege y EndoMaster, el 50% este mes, así que los esperamos. Nuevamente a todos, muchas gracias, doctor Robles. Gracias a todos, gracias a toda la audiencia por estar con nosotros. Omar, paso contigo, por favor. Bueno, pues simplemente agradecer, muchas gracias al doctor Carlos Robles por su excelente plática con un tema de actualidad. Nos dio una magnífica presentación. Gracias a nuestros coordinadores, Enrique Murcio, el doctor Rodrigo Soto, también hicieron muy dinámica esta sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Y bueno, solamente despedirnos. Cuídense mucho. Nos vemos en nuestra próxima sesión.
Y doctor Robles, esperemos poder saludarlo personalmente aquí en México en septiembre. Buenas noches. Buenas noches a todos.